Martes 22 de, martes 22 de julio del 2026. Primer libro, Reyes. Apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová con David su padre. Entonces edificó Salomón a un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, los cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, y se enojó Jehová, apartado de Jehová apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él nos guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no haré en tus días su amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad a Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom, y subió a Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño, y se levantaron de Madián y vinieron a Parán. Y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos. Y aún les dio tierra, y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposo, la hermana de la reina Tacpenes y la hermana de Tacpenes, y le dio a la luz a su hijo Genubat, al cual detestó Tacpenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué le falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliad,
el cual había huido de su amo Adad Ezer, rey de Zoa, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Zoa. Después fueron a Damasco y habitaron allí de Ir- por fin. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le obedecieron en Damasco, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Zereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serua, el cual era viuda, alzó su mano contra el rey, la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificó a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre, al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam en Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Sorén, diosa de los sidonios, a Quemo, dios de Moab, y a Moloco, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo haré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara para todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí, para poner en ella mi nombre. Yo pues tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mi camino, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa, casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisá, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los, de, los demás hechos de Salomón, y todo lo que hizo y su sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarlo. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y halagaron a Roboam,
diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura cerviz, ¿de la qué? De la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él dijo, 2, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces, ay, entonces el rey Roboam pidió consejos de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responde a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndole buenas palabras les hablaréis, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, le había dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me han hablado diciendo, disminuye algo el yugo de tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablaréis le hablarás el menor dedo de los míos, es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó a pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigo con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo habían mandado, diciendo, volvé a mí al tercer día. Y, y el rey respondió al pueblo durante dejando el consejo de los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey y el pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Siloíta a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas provee ahora tu casa. David, entonces Israel se fue a tus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel, que robaban a las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a adorar, que está ahora sobre los tribus, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel a Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey todo Israel sin quedar tribu alguna siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaítas, varón de Dios, diciendo, habla Refaján, hijo de Salomón, del rey de Judá, y a toda la casa de Judá, ¿no? Y de Benjamín a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Los hijos de Israel, volvemos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron, conforme a la palabra de Jehová. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino de la casa. Ahora se volverá el rey de la casa de David, si este pueblo se hubiera ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí y me volverán a Roboam, rey de Judá.
Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue a causa de Pilcá, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran los hijos de Ley. Entonces instituyó Jeroboam fiesta, fiesta solemne en el mes octavo de los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Beet sacerdotes para los lugares altos en los cuales había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Beel a los 15 días del mes octavo, en el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar a quemar incienso. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios por palabra de He aquí con un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Beel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, si ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres, y aquel mismo día una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová he hablado aquí. He aquí en el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Beel, extendiendo su mano sobre el altar de Beel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: preténle más. La mano que se había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal de que el varón de Dios había dado por palabra a Jehová. Entonces respondió el rey, y dijo el varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano que sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en su lugar, porque así me está ordenando por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces a Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado. El varón de Dios se había venido de Judá, y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él le montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de un encino. Y le dijo: ¿eres tú y el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo,
en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado. Y tú y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y entonces volvió con él y comió pan a su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido a Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que se había hecho volver, él ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino, y le mató, y su cuerpo estaba echando en el camino el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo, y he aquí uno, y he aquí, qué pena, y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo, y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandado de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado el león que ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová, que le dijo, y habló a sus hijos y le dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él se fue y halló el cuerpo tendido en el camino. Y el asno y el león que estaban junto al cuerpo al león no había comido el cuerpo, ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo puso el cuerpo en su sepulcro. Y le enderecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová con el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó. Con esto no se apartó a Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quienes quería la consagraba para que fuese los sacerdotes de los lugares altos. Y eso fue causa de pecado a la causa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Profecía de Ahías contra Jeroboam. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam y de Silo, porque estaba allí el profeta Ahías, y que el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo, y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así se le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve
Y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú lo has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojar. A mí me echaste tras tus espadas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre de Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que se acaba el que muera de los de Jeroboam. En la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo han dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño, y todo el lo, Israel lo endechará, y lo enterrarán, porque los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, tu Dios de Israel, en la casa de Jeroboam, y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo de la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esa buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá de Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera. Enojado a Jehová, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió, y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, el cual él había hablado por su siervo el profeta, por su siervo el profeta Ahías. Y los demás hechos de Jeroboam, las guerras, las guerras que hizo, como reinó, todo esto está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Reinado de Roboam. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová. Eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naana, amoita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los de sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo a todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones de Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al quinto año el rey Roboam subió Sisar, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los guardias, quienes custodiaban la puerta, custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia lo llevaban y los ponían en la cámara los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días, y durmió Roboam en sus padres, y fue sepultado a sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naana, amoita, y reinó en un lugar Abián su hijo. Reinado de Abián. En el año 18, el rey de Jeroboam, hijo de Nabat, Abián, comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y cometido antes de él
antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre, mas por amor a David Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandaste se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo, y hubo guerra entre Robán y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abián y todo lo que hizo no está escrito en él de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam, y durmió Abián con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Reino de Asa. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó el país de los sodomitas y quitó todos los ídolos de sus padres. Habían hecho también, privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera, además de hizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto, para con Jehová de su vida, para con Jehová de su vida, para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que dedicó oro, plata y alhajas. Alianza de Asa con Bet-Adar. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos, y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Rama para no dejar en ninguno salir ni entrar en Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa de Real, los entregó a sus siervos y los envió al rey de Asa, a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Sira, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe su pacto con Baasa, rey de Ira, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad coinsistió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Gijón, Dan, Abel, Bet, Maaca, toda Cinere, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Rama y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno, y quitaron en Rama la piedra y la madre con que Baasa edificaba. Y edificó el rey Asa con ello en Jebas de Benjamín y en Mizpa. Muerte de Asa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo en las ciudades se edificó. No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Mas en los días de su vejez se enfermó en los pies y durmió Asa con sus padres. Y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Reinado de Nadán. Nadán, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en el camino de su madre y de los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él, y lo hirió Baasa en Gibeón y Betón, que eran los filisteos, porque Nadán y todo Israel tenían citado a Gibeón. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino el reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta Rael, conforme a la palabra que Jehová habló con su siervo Ahías Silonita, por los pecados de Jeroboam había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó enojo a Jehová Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab
y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de los crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, y todo el tiempo de ambos reinados de Baasa. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Trisa, y reinó 24 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado, con que hizo pecar a Israel.